pasa al Senado, donde se estima que no va a tener mayores complicaciones para poder ser aprobada y ser promulgada por el presidente, y será en cuestión de días en las que el país podrá hacer el requerimiento de sus lingotes de oro en bancos centrales donde se tienen depositados los lingotes, para poder venderlos y así inyectar dólares a la economía nacional, al Banco Central, a los bancos que lo necesiten, y así los importadores y todos los que se estaban con las necesidades van a una vez más tener tranquilidad en ese tema. Ahora, para ver qué se va a hacer a continuación de hacer uso de las reservas de oro del país para poder paliar esta situación en este momento, ahora qué se viene a futuro, cuáles son los temas que se van a arreglar a nivel económico, está el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, con nosotros. Bienvenido, ministro. Muy buenos días, Jorge Luis. Un saludo a todos los televidentes de RTP Informa por la cadena RTP. Efectivamente, este fin de semana se ha aprobado en la Cámara de Diputados la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, que viene a aliviar un problema transitorio de liquidez que hemos tenido en los últimos meses y que le va a permitir a la economía boliviana, como tú bien decías, ya ir normalizando el esquema de pagos, fundamentalmente para los que utilizan la divisa internacional para importaciones, comercio exterior, y que sumado además con una recuperación de las exportaciones que se van a dar, especialmente en la soya, ¿no?, que ha tenido una muy buena cosecha, todo converge a que va a mejorar de manera significativa este flujo de divisas para que el comercio exterior, todas las actividades dentro del sistema financiero también se normalicen. Así es. Bueno, nos trae entonces nuevamente la tranquilidad en el dólar por el momento. Algunos detractores de la norma hablaban de que se estaban vendiendo las joyas de la abuela, los últimos recursos de nuestros ahorros, y que cuando una familia se encuentra con una situación parecida, lo primero que uno hace es dejar de gastar. ¿Cuáles son las proyecciones que en el gabinete ampliado se han hablado para reducir el gasto del Estado? ¿Hay alguna proyección de ese sentido? Bueno, lo que hay que tomar muy bien en cuenta, Jorge Luis, es que el 2022 hemos tenido un hecho inusual que ha sido un shock, en el fondo una sorpresa, porque es inesperada la guerra, que ha elevado el costo de los energéticos. Hemos pagado más de un 80% en la compra de diésel, gasolina, y obviamente ese gasto nos ha llevado a generar pues un esfuerzo al Tesoro, pero aún así hemos reducido el déficit fiscal del 2022 a 7,2, estaba en 9,3 el 2021 y en 13% en el gobierno de facto. Entonces hemos hecho los esfuerzos para ir reduciendo el déficit fiscal. ¿Se imagina o te imaginas, Jorge Luis, si no hubiera habido este fenómeno de la guerra, cuánto hubiera sido la reducción aún más sin haber hecho este esfuerzo adicional para comprar diésel y gasolina? Entonces estuviéramos en un 4,5% de déficit. Entonces se hace importante que la población entienda que estos esfuerzos que hace el Tesoro es para mantener la estabilidad macroeconómica, la estabilidad de precios, porque no solo se ha importado diésel y gasolina, también muchos de los agroquímicos se han tenido que importar. Gracias a Dios, el tema de la urea no ha sido un elemento para importar, y eso ha permitido que los pequeños productores no estén pagando los precios de la urea tan elevados que han estado el año pasado y que ahora se han ido normalizando y ya están descendiendo, ¿no? Así es. A ver, entonces, eso quiere decir que la proyección es que cada vez vamos a ir reduciendo el déficit fiscal. Eso quiere decir que se están realizando algunos ajustes, reduciendo algunos gastos. Hay, digamos, se están reduciendo la cantidad de personas en ministerios o en entidades estatales. ¿Cuáles son las acciones concretas de gasto que se han estado haciendo para reducir el déficit fiscal? Bueno, hay tres maneras de reducir el déficit fiscal. Una es aumentar los ingresos. Puede aumentar el gasto, mantenerse, aumentan los ingresos y el déficit disminuye. Otra es, si los ingresos no aumentan, reducir el gasto, también te genera una brecha de ahorro. Entonces, y una combinación de ambas, ¿no? Aumentar ingresos, reducir gastos. Nosotros hemos ido aumentando ingresos.
El año pasado la recaudación ha llegado a más de 55,000 millones de bolivianos, parecida a la del 2016. Entonces, ¿qué significa? Significa que el Tesoro, el gobierno central, ha optimizado la captación de recursos, que también es producto de que la economía también se ha recuperado. Imagínense de dónde vamos a capturar tributación si la economía no está bien. Entonces, hemos generado ese espacio de mejora en los ingresos y nuestros gastos han tenido que estar aumentando, pero por este componente fundamental de gastos en bienes y servicios. ¿Qué elementos fundamentales? Diésel, gasolina, agroquímicos, para mantener la actividad económica. Y un elemento que también hay que ser precisos aquí: cuando nosotros le damos al sector industrial gas para el funcionamiento de sus industrias, asumimos un costo de oportunidad. Porque por vender ese gas aquí adentro, dejamos de venderlo ¿dónde? Afuera. Claro. Y ese es un subsidio también, que es un incentivo, un apoyo a que la actividad industrial dentro de la economía nacional se diversifique, aparte de las subvenciones que hay de diésel, de gasolina, de urea, de gas. Entonces, eso es importante que la población lo sepa. Y eso va, ¿para qué? Para que la economía esté estable, pero que también la actividad económica vaya aumentando y generando más productividad, ingreso, demanda, y se vaya perfilando una economía con industrialización basada en la sustitución de importaciones. Ahora, otro tema que, hablando del gas justamente, y hablando del gas domiciliario, subir la gasolina, o por lo menos subir el precio de la gasolina, reducir la subvención de hidrocarburos. Hemos visto que es una medida que igual el presidente la ha negado, se va a continuar con esa política. Pero ¿cómo estamos en la parte del gas, que es un recurso que lo utilizamos, por ejemplo, para la producción de urea? El gas domiciliario, mi visión personal es que se paga muy poco, 15 a 20 bolivianos al mes, para utilizar todo lo que se les dé la gana, casas calientes durante todo el año si se quiere, y eso a costa del bolsillo del Estado. ¿Alguna probabilidad de hacer algún ajuste ahí? Bueno, ya el gobierno nacional ha sacado un decreto supremo donde se va a hacer un control del uso, por ejemplo, de energéticos como el diésel, la gasolina, porque la subvención en sí no es mala. Sí. En todo caso, si se distorsiona, si alguien saca un margen aprovechando la subvención, si a mí me dan una subvención pero yo te lo vendo luego eso en un precio más caro, entonces estoy generando un margen de negocio ahí que no es la finalidad de la subvención. Por lo tanto, el decreto supremo que ha establecido los controles en frontera para la venta de diésel y gasolina es una manera ya de generar ese ahorro. También hay que ir mirando en el futuro, digamos, maneras de que la subvención llegue a los sectores que realmente los requieren. Entonces, eso va a ser en el mediano y largo plazo, pero en esta coyuntura de cortísimo plazo, lo que tenemos que hacer es optimizar que no se distorsione esta subvención en términos de que nuestros energéticos se vendan en fronteras, claro, y que estemos subvencionando más bien a un vecino país y no a la economía nacional. Sí, definitivamente. Ahora, nuestros, digamos, pilares muy fuertes en exportación y en generadores de divisas son los sectores mineros y agroindustriales. Estábamos en una entrevista anterior con Gonzalo Colque de la Fundación Tierra, que proponía subirle la tributación a estos dos sectores debido a que generan grandes divisas y tributan muy poco para el Estado. ¿Seguir interviniendo a partir del Estado para generar divisas es una salida que se está evaluando? Bueno, siempre hay que evaluar la capacidad de contribución de cada sector. Nosotros lo estamos haciendo dentro del Ministerio de Economía, pero hay que también establecer que este RAU, ¿no?, que es el régimen agropecuario único que tienen los agroindustriales, ha permitido que haya una expansión, una explosión diversificada de la agroindustria. Y eso se está dando no solamente en el departamento de Santa Cruz, sino en el Beni, también en otras regiones, y creemos que por el momento este es un aliciente, un elemento que le permite al sector agropecuario expandirse. Hay que lograr que del potencial agropecuario que tiene el país
podamos aprovechar. Creo, de todo el potencial agropecuario que tiene el país, casi en términos de tierras y todo eso, usamos entre el 15 al 20%. Hay un 80% más por desarrollar. Entonces, debemos evaluar luego la capacidad contributiva ya de todo el sector y ir ajustando en términos de esta capacidad. Pero primero establezcamos la idea de que debemos desarrollar el sector. Hablaban también esta semana sobre los cupos de exportación para los agropecuarios. Ellos consideran que si se les reduce estos cupos podrían generar una cantidad de divisas importantes. Se hablaba de hasta 4.000 millones de dólares en divisas. Mira, con la buena cosecha que ha habido en el área agropecuaria en términos de soya, sorgo y otros productos agroindustriales, creemos más bien que va a haber la holgura para que, primero, el país tenga abastecida su industria nacional y luego también haya una mayor exportación. O sea, los dos objetivos no están entre sí enfrentados. Por lo tanto, eso nos va a permitir tener una buena recaudación por la exportación, pero también abastecer el mercado interno y entonces no va a haber ningún problema en que los dos objetivos se perfeccionen y se verifiquen en la presente gestión. Pasemos ahora a la parte de los créditos también que estaban estancados en la Asamblea Legislativa. Ahora que se tiene la posibilidad de hacer uso de los lingotes de oro para convertirlos en divisas, ¿todavía se ve la necesidad de adquirir mayores créditos? Bueno, hay que establecer de que estos créditos van a la parte productiva y esto tiene nombre y apellido, va a proyectos de diversificación productiva en el área agroindustrial, en la parte manufacturera. Entonces, el gobierno nacional requiere de estos recursos. Por ejemplo, 43 industrias se van a situar alrededor de los evaporíticos. Ya tenemos los estudios y ahora hay que volcar todo esto a la inversión. Recursos tienen que venir de estos porque el Tesoro gastó en una primera etapa para luchar contra el COVID-19, dotando ¿de qué? De pruebas antígenos nasales, más de 4.3 millones. No sé si te acuerdas, José Luis, el año 2020 uno tenía que hacer fila en laboratorios privados desde las 3 de la mañana, llegabas incluso a las 7:30, te decían, no, el laboratorio ya no tiene capacidad de procesamiento, vuélvase mañana. Pero me encuentro mal, no, vuélvase mañana. Así era la situación. El pueblo boliviano no tiene que olvidar el momento de zozobra que hemos vivido en el gobierno de facto, con autoridades que manejaron muy mal la economía y que ahora son analistas, que se dan el lujo de opinar y decir, no, así se debe hacer las cosas. No, en ese gobierno se llevaban muy mal las cosas. El gobierno nacional trajo 4.3 millones de pruebas antígenos nasales, más de 23 millones de unidades de vacunas. Soporte en términos de ítems para los hospitales de tercer y segundo nivel. ¿Y en qué ha resultado eso? Que hemos vivido en el gobierno del presidente Luis Arce 5 olas, pero las 5 olas han tenido la más baja letalidad y que le ha permitido a la economía certidumbre. Pero para eso hay que gastar. Y ha hecho el gobierno gastos. Y ahora, ¿qué son estos créditos? Una reposición a esos gastos que en su momento le han permitido a la economía y a la población tener certidumbre. Por lo tanto, redondeo la idea de que es importante que se otorguen estos créditos porque los recursos que utilizamos en su momento, que eran para inversión, los utilizamos para darle certidumbre a la población en términos de la lucha contra el COVID-19. Ahora requieren ser invertidos en estos proyectos industriales. Esta sustitución de importaciones, entonces, ¿a partir de cuándo la vamos a ver que se haga efectiva? Bueno, este año ya nuestra planta FAME, que es una planta de biodiesel, ya va a estar ahorrándonos 100 millones de dólares. La industria siderúrgica del Mutún, noviembre de 2023, entregando sus primeras láminas de acero. Y hay algo que te comentaba en el paréntesis entre la anterior noticia y la entrevista, que lo que ocurre en el gobierno nacional es que muchos de estos proyectos recién están empezando a madurar. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se han hecho los proyectos de preinversión y proyectos de análisis de estudio de diseño de prefactibilidad y factibilidad. ¿Qué significa eso para la población? Que nosotros antes de poner un proyecto no botamos la plata, tenemos que hacer los estudios, tenemos que decir
el estudio dice que aquí hay la demanda, que aquí es el lugar de localización del proyecto, que es el mejor lugar logístico para hacer el proyecto. Y no botar la plata y decir, no, métanle nomás ahí, hagamos un proyecto por aquí, por allá. No es así en este gobierno. Este gobierno, previamente, todas sus inversiones tienen que estar basadas en un estudio, en un proyecto. Y eso también ha tomado su tiempo, pero ahora permiten que estemos seguros de que esos proyectos tienen la mejor proyección y perspectiva de dotar en el futuro retorno de ingresos. Y eso es lo que se va a ver ya este año con nuestra planta FAME, con el proyecto siderúrgico del Mutún, que obviamente no requiere una localización porque ahí está el yacimiento, pero se ha optimizado. Mira, después de 14 años, el gobierno nacional, en estos 2 años que hemos partido de cero, hemos puesto ya casi un 70% de la implementación de la siderúrgica para que ya este año tengamos nuestras láminas de acero. Y el tema del litio. En el tema del litio igual en el pasado no se logró concretar con ninguna empresa y es en este gobierno donde se hace la firma del convenio con un consorcio chino, CBC y KTL, que es uno de la más grande firma que produce baterías de litio. Entonces, y el fin de semana salió que esta socia que tenemos está construyendo unas baterías que va a permitir incluso a la aviación o a la parte espacial dotar de este tipo de baterías. Por lo tanto, tenemos un socio de primera para producir e industrializar nuestro litio. ¿Se vienen más socios para el litio de otros países? Hay más espacio para empresas porque el reservorio de vaporítico es muy grande, pero ya el gobierno nacional, no con palabras, sino con hechos, está demostrando que esta industrialización y la sustitución de importaciones es un hecho. ¿A partir de cuándo se van a sentir los dólares de estas empresas? Mira, 2024, 2025 ya va a entrar como 1,000, 1,500 a 2,000 y como en alguna entrevista he señalado, ya un ingreso promedio en muchos años de 5,000 a 6,000 millones de dólares. Solo en esta industria. Pero no es la única, vamos a tener la siderúrgica del Mutún, nuestras plantas separadoras de zinc, la parte agropecuaria, que el gobierno le ha metido mucha plata, la química básica, la industria farmacéutica. Todos estos proyectos van a empezar ya a dar sus frutos y sus resultados. Esa es la nueva base ancha, como decía el presidente, para dejarle al país una economía diversificada. ¿Cuánto queda de oro en dólares en los bancos centrales y en el nuestro, en nuestras bóvedas? Nosotros tenemos 43 toneladas y tenemos 42 invertidas en oro, y no solo en este gobierno, en los gobiernos anteriores, incluso antes del 2005, el oro no está en las bóvedas, tiene que ser invertida porque te da, si no sería un activo improductivo. Claro. Se invierte. Hay que saber que más de 800 millones entre el 2006 y 2022 se ha generado 899 millones de dólares. ¿Y eso ha servido para qué? Para pagar la renta del bono Juan Azurduy. Bueno, Juan Azurduy se ha pagado con los intereses que han dado estas inversiones de nuestros activos internacionales en su momento. Y ahora que este es un momento que requieres de esa liquidez, pues vas a tener que monetizar ese oro, pero la buena noticia es que vamos a reponer con la compra. Bolivia exporta entre 50 a 60 toneladas. Preguntamos a la población, ¿acaso no es posible de esas 60 toneladas comprar el 15% en el año? Claro que es posible. Y volvemos a reponer las reservas de tal manera que nuestro nivel de reservas no caiga. De ahí viene la importancia de la ley de fortalecimiento a las reservas internacionales, Jorge Luis. Bien, bueno, igual al Banco Central hay que pedirle que haya un poco más de transparencia en el tema, porque realmente pone a todos preocupados también. La ley establece que cuatrimestralmente tiene que informar a la Asamblea de todas las operaciones que ha hecho con la venta o la monetización de este oro en el exterior. Y retomar las publicaciones mensuales. Sí, bueno, está en su atribución en el artículo 43. El directorio tiene que establecer la periodicidad o al menos ver el momento oportuno. Creo que ha habido mucha especulación
esta ley le trae al país certidumbre y entiendo que el Banco Central va a hacer las publicaciones del nivel de las reservas en estos días. Gracias, ministro. Un gusto. Estimado Jorge Luis, yo soy agradecido. Bueno, ahí está todo lo que hemos podido abordar en economía durante estos 20 minutos, un poco más probablemente necesario, porque lo que estábamos viviendo estaba preocupando a la ciudadanía. Lo que sí, ahora sí van a estar de vuelta los dólares. Por ahora la situación va a terminar ahí y esperemos que todo marche mejor en los próximos meses. Bueno, vamos a continuar con otros temas.